Estamos viendo en la fraterna cadena Teleamazonas unas hualcas otavaleñas que están luciendo este momento nuestra representante en Naciones Unidas. Bueno, representantes de todos los seres humanos, ¿no? En la Unión del Mundo, la organización, pero me recordó a mi tierra, ¿para qué también? María Fernanda Espinosa, vía Sky, contestando preguntas, interrogantes, en su condición de presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en vísperas de que el presidente Moreno, podríamos decir su compañero en muchos años en Europa, pues le reacomode en la Organización de Estados Americanos, que es su petitorio. Pero eso está complicado. Bueno, sería bueno que tengamos el balance de gestión de María Fernanda. Darwin Saraquibe está con nosotros. Él es, señoras y señores, el secretario, un distinguido jurista, apreciado jurista, digno, muy digno de la confianza nacional. Ha permanecido durante muchísimo tiempo atestiguando, anotando, reconfirmando una serie de acontecimientos, y él está muy enterado del tema que vamos a abordar de primera instancia, porque yo quiero llevarle al doctor Darwin a recordar enero 28 del 2017, que en los anales de la institución en la que él ejerce las funciones de secretario general, el Consejo de Participación Ciudadana, también debe haber recordado. El secretario jurídico de la presidencia dice una nota que hemos ubicado en nuestro archivo. Repito la fecha, 28 de enero del 17. El secretario jurídico de la presidencia, ¿quién ejercía? El doctor Alexis Mera, doctor Darwin Saraquibe. Entonces este caballero, el secretario o exsecretario jurídico de la presidencia, arribaba a Brasil. El presidente le envió a hacer unos palanqueos que le ignoren a su vicepresidente en ese entonces. Y se reportaba lo siguiente: no hay nombres todavía. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, regresó ayer del Brasil, dice la crónica, con una hoja en la mano. Es el comunicado que confirma el pedido de la presidencia del Ecuador al Ministerio Público de Brasil para que facilite y comparta la información de eventuales actos de corrupción de la empresa Odebrecht en el país en los últimos 30 años. En los últimos 30 años. No sé el alcance de este petitorio, 3 décadas aludía. Es lo que pudo hacer el funcionario durante el día que duró en visita al país sudamericano. Alexis relató que toda la información sobre el sonado caso de corrupción es absolutamente reservada, incluso en Brasil, por lo que hablar de nombres de momento no es posible, les dijo a los compañeros periodistas de ese tiempo. La fecha estimada para revelar más información se cambió por la muerte del juez federal que estaba conociendo este caso. El juez tenía que hacer un proceso de convalidación y oficialización de la información. En este momento se discute en la Corte Suprema de Brasil si el presidente Temer será el que nombre al juez o la propia Corte Suprema. Un detalle que bien nos puede servir.
Sin embargo, aún hay cosas para hacer desde Ecuador para facilitar la investigación. El secretario, les estoy ubicando, señores invitados, en el escenario y en el tiempo adecuados para que podamos nosotros no especular, sino con claridad meridiana, aludir lo que ocurrió en ese viaje de Alexis Mera. El secretario iba a pedir información oficial de los nombres de altos funcionarios de Odebrecht que durante los últimos 30 años trabajaron en Ecuador. ¿Para qué? Para enviarla a Brasil y confirmar si alguno está entre los 77 exfuncionarios de la empresa detenidos en nuestro país, que se acogieron a la cooperación eficaz. Ellos narraron en detalle, según Mera, la trama de corrupción a las autoridades judiciales a cambio de la reducción de sus condenas. Aquí estamos saludando al periodista de investigación Fernando Villavicencio y al abogado petrolero, señor doctor Luis Calero. Mi cordial bienvenida. El tema es que el fiscal general Galo Chiriboga en ese entonces iba a estar el 1 de febrero en Estados Unidos con el objeto de analizar la cooperación internacional con el Departamento de Justicia en los casos de Petroecuador y Odebrecht. Y claro, Mera no descarta viajar al país norteamericano de ser necesario. No sé por qué este párrafo, ¿no? Porque estábamos aludiendo la visita al Brasil. ¿Y a qué fue? Luego en columnas fuera de crónicas, especulativas o seguras, después se comprobó que eran columnas seguras, se aludía al hecho de que fue enviado por el presidente, pero a palanquear, que por favor no le topen a este gran colaborador que tenía su régimen, y me refiero a la administración de Rafael Correa, a quien también le damos la más cordial bienvenida a la sintonía de esta emisora. Fernando, ¿usted recuerda este episodio? Muy buenos días, pero antes permitámonos todos escuchar al actual secretario del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Darwin Seraquibe. Doctor Seraquibe, bienvenido, buenos días. ¿Cómo recuerda usted este episodio tan importante para este momento? ¿Cómo está? Muy buenos días, licenciado Rosero. También un saludo muy especial al señor Luis Calero y también a Fernando Villavicencio. Muy buenos días y también a quienes nos escuchan. Claro, fue de conocimiento público lo que hizo el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y lo que todos sabemos que fue, en este caso, al Brasil para tratar de recopilar información, no para la investigación, no para ver cómo la mantienen en reserva y tratar de que más bien los casos de investigación en el caso de la empresa Odebrecht, o sea, se traten de mantener en reserva y bajo custodia de ellos mismos, ¿no? O sea, eso lo conocemos absolutamente todos, ¿no? Alexis siempre ha buscado resbalarse, ¿no?, en todo evento de investigación, y lo ha logrado en la mayor parte de los casos. Pero bueno, es un comentario del periodista. Así es. Así es, me parece que conforme vayan avanzando las investigaciones, en primer lugar, conforme las instituciones de control vayan saliendo de toda esta engranaje correísta que se hizo, incluidos los funcionarios correístas y también la estructura jurídica que se armó, van a ir, saliendo ya, los responsables en algunos casos de corrupción, porque tome en cuenta también, licenciado Rosero, y también quienes me escuchan lo conocen muy bien, que el Consejo de Participación Ciudadana, la tarea que está haciendo es precisamente cuando evaluó a las autoridades del ex régimen que no permitían las investigaciones y que tapaban todas las investigaciones, ahora se están designando nuevas autoridades
que tienen como misión fundamental es precisamente clarificar y ayudar en las investigaciones de todos estos actos de corrupción, porque claro, aparentemente hasta la fecha, el exsecretario jurídico de la presidencia está totalmente, digamos, libre, o sea, no se le ha hecho todavía una imputación por parte de la Fiscalía, y eso es lo que en este momento estamos, ¿no? Pero estamos en un proceso, me parece que, si bien es cierto, han demorado como todo proceso de investigación, pero estamos en un proceso de cambio de autoridades que de alguna manera eso nos permite que a futuro se hagan investigaciones un poco más independientes y no independientes mismo como debe ser, ¿no? Las memorias del Consejo de Participación, ¿cómo ubica este viaje de Mera? ¿Cómo establece o qué llegó a conocer para ver si están en los estándares de conocimiento y de memoria de mis invitados en el estudio, señor doctor Seraquibe? Sí, a ver, el Consejo lo que ha hecho es investigar casos así específicos y particulares y ver allí la participación de algunos servidores públicos. Por ejemplo, por decirle un ejemplo, en el caso de Manduriaco, en el caso de Refinería del Pacífico, las empresas que participaron en todo el proceso de la Refinería del Pacífico, todas las empresas que tenemos determinadas en el informe, etcétera, y de allí se determina, por ejemplo, los responsables de quienes ocuparon funciones públicas en esos hechos que ha investigado el Consejo de Participación Ciudadana. En particular, no se ha hecho una investigación, por ejemplo, respecto del servidor público Alexis Mera, sino respecto de los hechos que se presume que existen delitos o hechos que pueden ser, que determinan algunas responsabilidades, y de allí determinar cuáles fueron los servidores públicos que intervinieron. Por poner un ejemplo, en el caso de la Refinería del Pacífico, aquí se determina claramente, por ejemplo, la participación del ex vicepresidente Jorge Glass, por ejemplo, y su relación, que ya lo sabemos además, pero aquí también se determina con la empresa Odebrecht y otras empresas más. Y allí, por ejemplo, uno de los delitos que indudablemente existen, aparte de peculado, por ejemplo, es el tráfico de influencias. Y ahí en el tráfico de influencias, por ejemplo, a nuestro juicio también está el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. ¿Usted recuerda, doctor, la memoria del Consejo de Participación Ciudadana recuerda cuál fue el objetivo estratégico que ustedes han comentado off the record o en intervenciones dentro de la Asamblea ante toneladas de evidencias que encontró Fernando Villavicencio y ha entregado indistintamente a las autoridades que han investigado, autoridades y también organismos que han venido tratando de darle ya una forma a lo que hizo Correa a través de Alexis Mera en la zona brasileña para ocultar las inculpaciones que reflejaban clarísima intervención en las componendas de la persona que está a este momento detenida. En estos términos, si usted me permite el recorderis, le voy a dar una pauta y él nos va también a dar un formato de lo que él investigó a su debido tiempo y entregó a diferentes autoridades. Escúchele si es tan amable, perdone, a ver si esto le trae más recuerdos a usted y unimos cabos. Fernando Villavicencio, autor de esta entrega de importante material de esta investigación, Alexis Mera. Un saludo, Gonzalo, un saludo al doctor Seraquibe. Y nuestra bienvenida a usted. Gracias al doctor Calero. Bueno, este es un tema viejo, el tema de Refinería del Pacífico. Así es. Alexis Mera es más viejo, digo el tema, ¿no? El tema Alexis Mera. El tema Alexis Mera y su viaje a Brasil es a contratar al estudio Tocini Freire. Yo les invito a que lean un reportaje en el portal Periodismo e Investigación Una Fuente del año anterior, donde subimos y están colgadas facturas pagadas por la Secretaría de Inteligencia, SENAIN, para la contratación de este estudio jurídico. Entonces, claro, el señor Mera, que sabía perfectamente que él participó, primero en qué, él fue parte de todo el proceso de negociación del convenio para dejar en libertad y para el retorno de Odebrecht. Este convenio fue suscrito el año 2010.
el señor Luis Antonio Mameri, el jefe de la unidad de sobornos de Odebrecht para América Latina y África, señaló en su delación del año 2016 en la Procuraduría de Brasil que él había autorizado al representante de Odebrecht en Ecuador, Conceizao Santos Filo, a entregar 1.3 millones de dólares al señor Alexis Mera Hiller, secretario de la Presidencia, para dar curso a la firma de este convenio que liberaba de responsabilidades a Odebrecht en el caso de la Central San Francisco. Son delaciones que, maldición en este país, los jueces y fiscales y las organizaciones que luchan contra la corrupción no tienen. Yo pude ver este video, esta delación, y otras 2 delaciones del señor Fabio Gandolfo y del señor Fernando Fernández Besa en mi exilio en Perú, en IDL Reporteros, con los colegas periodistas Gorriti y realicé que habían 2. conseguido. Ellos tenían, y aquí no tienen. Aquí no tiene nadie. Ni la Fiscalía, ni el Consejo de Participación Ciudadana, no tiene nadie. Tienen escondido. Y esas delaciones vinieron al país. Eso es lo peor. ¿Sí? Esas delaciones, porque no es que Brasil entregó, a ver, le entrego este documento, sí, este no. Brasil, en el convenio con Ecuador, con la Fiscalía de Ecuador, entregó toda la información. Por eso es que el señor Carlos Vaca, protegido por algunos de este país, o por muchos, debe responder judicialmente, no en una rueda de prensa, judicialmente, a qué información recibió y qué información ingresó a los archivos de la Fiscalía. Ahí tiene que estar esta delación premiada del señor Mameri, donde en segunda parte dice que autorizó la entrega de 3.5 millones al señor Alexis Mera para dar curso a otros contratos. Ahí vienen Daubín, Manduriacu y los demás contratos con los que se alzó la multinacional Odebrecht. Es decir, en total, según cifras del cajero, el cajero de Odebrecht, Luis Antonio Mameri, y él tiene anotado todito, ¿no? Hay un sistema Droisis que se llama, que nosotros lo tenemos, y van a ver lo que va a pasar en los próximos días. Porque aquí están queriendo hacerse los vivísimos, ¿no? Para sacar a unos y meter a otros. No, van a ver lo que va a pasar en los próximos días. Toda la lista de Odebrecht, toda. Lo que no puede hacer la justicia va a ser el periodismo. Entonces ahí aparece esta versión, reitero, de Mameri, que según el cual el señor Mera habría recibido 4.8 millones de dólares. 4.8. Y quisiera preguntarle al señor Saraquibe también esto, porque en la misma delación del señor Luis Antonio Mameri, dice más abajito de lo de Mera, que él también autorizó la entrega de 6.4 millones de dólares al señor Ricky Federico Dávalos para el contrato del proyecto hidroeléctrico Manduriaco. Doctor Saraquibe, sería muy bueno que ustedes informen al país, porque resulta que la Comisión Anticorrupción es la denunciante de este proceso. La Fiscalía acaba de abrir una indagación previa y me asusta y me perturba que el abogado defensor del señor Ricky Federico Dávalos sea el doctor Felipe Rodríguez, hijo del señor economista Jorge Rodríguez. No me diga. Esto éticamente es impresentable. No, es impresentable. Esto es impresentable. ¿Usted está seguro? Por supuesto, ahí yo tengo los expedientes, ya están publicados. Es decir, aquí las cosas hay que hablar clarito. ¿Qué pasó, Felipe? Clarito. Eso es lo uno. Lo otro, yo entregué en abril del año 2018, al señor Saraquibe, 31 gigabytes de información, donde está gran parte de información de Refinería del Pacífico, de 10 casos. Y también le quisiera preguntar, señor Saraquibe, ¿por qué se perdió el pendrive? ¿O quién perdió el pendrive con la información que yo le entregué? Y tuve que reponer 3 meses después, cuando se habían enterado que el pendrive no aparecía. Es decir, aquí estamos en una lucha frontal. El que se calla no pierde, pierde el país. Y tenemos que, cuando hablamos de lucha contra la corrupción, con mayúsculas y con tildes. Esto de entradita. Entonces, aquí para hablar de lo de Alexis Mera, el señor Alexis Mera fue el arquitecto de todo este estado putrefacto. Él está en todo. Él le amarraba desde los cordones a Rafael Correa hasta firmaba todas las autorizaciones para suspender jueces.
Él manejó todo, Alexis Mera, y Alexis Mera es el único que no está procesado. Así es. Es el único. Y en el caso de Refinería del Pacífico, yo no sé por qué no le ponen en el informe. Cuando yo he presentado información que en el contrato con la compañía SK para hacer el estudio de ingeniería básica, la Refinería del Pacífico, el gerente le entrega a Alexis Mera Hiller el borrador del contrato y le dice: PDVSA está exigiendo que prácticamente subamos $120 millones al contrato con la compañía SK. Y es Alexis Mera quien aprueba firmar un contrato con un sobreprecio de más de $100 millones. Y ese contrato lo firma como testigo de honor Rafael Vicente. Y no veo que el señor Rafael Vicente y el señor Alexis Mera aparezcan vinculados en el informe del Consejo de Participación, como tampoco veo que aparezca la compañía KBC. ¿Por qué? ¿Acaso porque el pariente del señor Roldán es el representante jurídico de la compañía KBC? Híjoles. Aquí hablamos contra la corrupción en todos los términos. Doctor Moreno, y lo otro también, me sorprende que no aparezca en el informe el nombre de la compañía Azul, del señor William Phillips. Porque no es que Worley Parsons... Que habitaban en Carondelet. Pero por supuesto, no es que Worley que Parsons... conversaban con todos los visitantes. Gonzalo, no es que Worley Parsons hizo las obras. Worley Parsons no contrató, no fiscalizó. Quien hizo las obras y fiscalizó fue la compañía Azul, Mónica Hernández. Y también entregué esa información al Consejo de Participación. Toda esa información tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Y tampoco aparece en el informe la señora Ivonne Favara, que fue la mano derecha del señor William Phillips de Azul, la que negoció los contratos del acueducto La Esperanza y los otros contratos con KBC, ¿sí? Y en Refinería de Esmeraldas. ¿Quién puede ser este momento me supongo, quién puede ser un asesor de información al presidente Moreno para un recorderis gigante? Por ejemplo, este momento la secretaria del señor presidente. Ella también cohabitaba. Vea, le voy a decir esto que es terrible. ¿Quién es el asesor principal de la señora Joana Pesantes? Ahí está. Diego Guarderas. ¿Quién era Diego Guarderas? El abogado de Alexis Mera en la presidencia de la República, el que le hacía todo. O sea, por favor. Y nos dicen que estamos cambiando. Y para que les sirva a ustedes, distinguidos contertulios, 2 tomas de Alexis Mera. El uno, como ya lo dije, para la televisión pública. El objetivo principal del gobierno es que se transparente toda la información del caso Odebrecht. El jurídico de la presidencia, Alexis Mera, presentó un escrito oficial en las dependencias de la Procuraduría Federal de Sao Paulo, en Brasil. Que nos proporcione toda la información relacionada con las declaraciones que hayan tenido que ver de los funcionarios de Odebrecht con respecto a los manejos con los contratos con el gobierno ecuatoriano. La idea es contar con una investigación que permita conocer los nombres de los presuntos funcionarios públicos que habrían sido coimados por dicha empresa brasileña. En cualquier momento esos documentos se pueden develar. Por lo tanto, he venido acá primero a personarme en el tema, a pedir que nos den la información apenas legalmente sea posible, y queremos nosotros ser los primeros en conocer quiénes son los corruptos para hacer el debido proceso investigativo. Para ayudar en las investigaciones se contrató a un estudio jurídico de Sao Paulo. Entonces yo les voy a enviar, por ejemplo, los cargos que ocuparon el gobierno de Félix Cordero, las personas que salieron mencionadas en ese documento que salió en redes. Segundo, de haber otros casos, le daremos las vinculaciones de las personas, sobre todo brasileñas, que pueden estar involucradas, porque tenemos la nómina de los funcionarios de Odebrecht que trabajaron en esos años en Ecuador. La idea es contar con datos fidedignos y comprobados. Si salen nombres de funcionarios, tendríamos que hacer la investigación debida, porque nosotros tampoco vamos, y eso lo ha dicho el presidente Correa reiteradas veces, nosotros nos vamos a pasar exclusivamente por una revelación de un corrupto como Odebrecht para efectos de aceptar responsabilidades. Tendría que demostrarse con pagos, enriquecimientos ilícitos, lavado de activos o el delito que se investigue. Finalmente, Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, asegura que esta investigación tomará algún tiempo. Esto debido a la cantidad de información que consta en el proceso legal, especialmente aquella en la que exfuncionarios de Odebrecht habrían delatado los presuntos actos de corrupción. Y era el cheque que le entregó a Alexis la compañía corrupta Odebrecht. Era un cheque santo. Provenía del Espíritu Santo. Era convalidado por el Vaticano.
qué gana le meto al Vaticano. Pero era un instrumento de transacción por los pagos que los corruptos que fueron al Brasil habían recibido, como acaba de recordarnos la denuncia de nuestro invitado Fernando Villavicencio. Aquí hay otro, a ver si le ayuda al doctor Darwin, a usted Fernando, y tal vez también a Luis Calero, a recordar este otro. Alexis Mera señala que en las investigaciones que realizaron en varios paraísos fiscales, se encontró lo siguiente. Hemos hecho una investigación, por ejemplo, y aquí la tengo, ustedes se las han entregado, en las Islas Vírgenes Británicas, en Suiza, en Hong Kong y en Panamá hasta ahora, ¿no? Porque esto depende también de la cooperación internacional, sobre el ingeniero Jorge Glass, sobre el ingeniero Esteban Albornoz, actual candidato en Azuay, pero sobre cuyas obras había contratos de Odebrecht. Como ustedes se ha hablado mucho de Mandariviaco, se ha hablado también creo que de Tochepilatón. Y en estos 4 países la institución de revisión de lavado de activos ha determinado que no hay ninguna investigación de lavado contra ellos. Y también contra el tío del vicepresidente de la República, porque como ustedes saben, tras bastidores y tras las cortinas y en las redes siempre se habla de que el tío está atrás de negocios de corrupción. Bueno, no hemos encontrado nada, porque en estas cosas, señores, pruebas, siempre pruebas. No podemos destruir la honra de una persona si no tenemos pruebas. Exa FM. La suya, Alexis. ¿Cómo vamos a destruirla? Terrible. ¿Cómo vamos a destruir? ¿Qué le trae este momento a la memoria, doctor Darwin, en lo que ha procesado, ha conocido el Alto Consejo de Julio César Trujillo? Yo lo que quisiera decir, licenciado Rosero, y quienes están participando también de este conversatorio, Fernando Villavicencio y también Luis Calero. En primer lugar, en este momento nosotros, como Consejo de Participación Ciudadana, sí estamos en un proceso investigativo de varios casos que el Consejo determinó mediante resolución en abril del 2015. Pero hay que tener una, digamos, aquí lo debo decir un poco por responsabilidad, inclusive porque yo, en primer lugar... ¿Hay que tener sigilo? ¿Perdón? ¿Hay que tener un poco de sigilo, dice? No sigilo, sino porque, en primer lugar, para nosotros como Consejo, y eso es lo que determina el Pleno, en primer lugar, si no podemos cambiar las autoridades que son encargadas de investigar oficialmente estos casos de corrupción, difícilmente se puede llegar a los responsables. ¿Y por qué no cambian a la fiscal? Caso de la Fiscalía, en primer lugar. Eso hay que quedar absolutamente claro, porque yo entiendo la desesperación que tienen todos los actores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y nosotros mismos, con cantidad de información que nos llega, con datos, con información alguna real, otra habrá que comprobarla, y que no se haga nada todavía por parte de las autoridades de control, como es la propia Fiscalía, como es la propia Contraloría General del Estado. Entonces, porque existen inclusive, además de la autoridad, cabeza de la institución, también existen mandos medios que tienen que sanearse. Entonces, ese es un punto que para el Consejo, y tanto que fue para el país, que en la consulta popular del 4 de febrero se determinó de que se cree este Consejo Transitorio para evaluar a todas las autoridades de control, y ahí se ha hecho. Entonces, ese es un punto importante, y estamos en este momento en un proceso de renovación de esas autoridades de control que tienen que investigar todo lo que inclusive se ha planteado, la información que ha entregado Fernando. ¿Por qué no se ha podido hacer hasta este momento, doctor Darwin? ¿Perdón? ¿Por qué no se ha podido hacer hasta este momento? Han pasado ya muchos meses. A eso voy. Entonces, ese es un primer punto que debe quedar absolutamente claro. O sea, si no tenemos autoridades de control nuevas, independientes, y que esas además saneen todos los mandos medios de las instituciones, difícilmente se puede llegar, digamos, a investigar de manera objetiva. Precisamente, por ejemplo, un ejemplo de eso, ¿qué pasó con la lista integral de Odebrecht? Hasta la vez no sabemos, porque los fiscales que han estado encargados allí
por ejemplo, tampoco la han hecho pública. ¿Por qué no la han hecho pública? Habrá que decirles públicamente y ellos tendrían que venir a responder por qué no lo han hecho. Entonces es un punto muy importante. Segundo, claro que el Consejo está investigando, por supuesto. De hecho, existen algunas, de aquí hasta terminar de nuestra gestión, sacaremos alrededor de unas 20 casos de investigación. Ahora, ahí hay que hacer también una diferencia. Yo le pido a Fernando también allí que también comprenda la labor que nosotros estamos haciendo, y no porque digamos, tengamos un cúmulo de trabajo en este momento, sino porque al ser una institución pública, el Consejo de Participación Ciudadana, una institución del Estado, nosotros no podemos únicamente emitir un informe, tal vez, como generalmente se obtienen los documentos, a veces una copia simple, que nos filtran el documento, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un informe con documentos certificados, con documentos comprobados. Por supuesto que nos ayuda la información que nos entregan, pero esa información tiene que ser verificada, contrastada, y en función de eso sacar un informe, porque este ya no es un informe que lo saca una organización de la sociedad civil. Se supone que es un informe, no se supone, sino que es de una institución pública del Estado que está diciendo ya oficialmente los hechos que allí están determinados. Pero hasta eso ya se nos va el carro de la avenida de la impunidad, pues. Claro, pero bueno, habrá que ver, por ejemplo, dependiendo del tipo de delitos, puede ser así. Pero mire, también licenciado Rosero, o sea, los casos, como bien se ha dicho, no son nuevos, no son de ahora que estamos, develando. Son casos que vienen inclusive desde el periodo... Estoy recordando, por ejemplo, el tema, doctor Calero, de Zingue. Doctor Calero, ¿usted recuerda el tema de Zingue? Buenos días, gracias. Bienvenido, por la invitación. doctor Calero. Un gusto estar con Fernando y Que el doctor Seraquibe y Fernando le escuchen, porque Fernando también va a recordar el tema que estamos aludiendo. ¿Usted recuerda? Sí, cómo no, el caso Zingue me parece que en algunas instancias no ha tenido el debido procesamiento con la celeridad que estos temas ameritaban. Se entendería que la Fiscalía ha anunciado para los próximos días ya un pronunciamiento sobre el tema, así que habrá que esperar para ver qué dice la Fiscalía. De nuestra parte ya lo dijimos en su oportunidad, nuestro criterio, y esperemos a ver qué es lo que dice la Fiscalía. Sin embargo, Gonzalo... ¿Qué aspira que diga? No, la Fiscalía tiene que imputar, tiene que... ¿Qué obligadamente tendría que decir? No. No nos va a salir con otro libreto de disimulo. No es suyo. No, yo no hago juicios mediáticos. Verá, mire, Gonzalo, la Fiscalía debe tener las evidencias, debe tener los indicios para formular, ¿no es cierto?, su acusación, para presentar el caso como corresponde, sin excluir a nadie. Sin excluir a nadie. Y ahí los niveles que tengan y que hayan participado. Si participó el señor Correa en un acto de corrupción, tiene que ser imputado el señor Correa. Si estaban los exministros de Energía, tienen que ser imputados. Si está Petroecuador, si están las comisiones de calificaciones. Ser imputados en el caso Zingue? Todos los que participaron fundamentalmente en la adjudicación. ¿Quiénes son? Y yo no digo, mire, inclusive, a ver, Gonzalo, si vamos a analizar el caso Zingue, lo analicemos detenidamente. Mire, el caso Zingue, yo objeté el informe de Contraloría. ¿Por qué? Porque el informe de Contraloría no tomó en cuenta situaciones anteriores. Y al desvincular esas situaciones anteriores no se incluyó la globalidad del caso. Entonces, no quisiera entorpecer el proceso que está dado a raíz de un informe, yo digo parcial, de la Contraloría, y que en función de eso estará... ¿Parcial o parcializado? Vamos, yo digo parcial. El informe es parcial, porque no tomó en cuenta antecedentes que son gravitantes. Y son gravitantes, por ejemplo, el hecho de que existía un informe de una compañía especializada que determinó un volumen X de reservas y que debía ser considerado. Entonces, por eso le digo, Gonzalo, es que la Fiscalía va a actuar en función de eso, y la Fiscalía tiene que necesariamente actuar en función de que previamente la Contraloría haya establecido indicios de responsabilidad penal. Porque caso contrario, legalmente con el COIP y antes con una resolución de la Corte Suprema no podía actuar la Fiscalía, no puede actuar. Y a eso quiero referirme también, luego de que me permita usted, saliéndonos de Zingue, para hablar de cuán
si realmente son de efectos mediáticos o de efectos institucionales, de propósitos mediáticos o de propósitos institucionales algunos de estos informes. Y ahí tiene usted un diagnóstico. Pero no, yo estoy diciendo, mire, a mí me habría gustado encontrar en la página web del Consejo el informe para poder leer, analizar y dar un criterio mucho más. ¿Por qué no lo han ubicado? No, porque no está, pues. Hay un boletín de prensa y eso es todo lo que existe. Entonces, con base en ese boletín de prensa, no cabe hacer un análisis jurídico muy detenido, muy detallado. De todas maneras, sí me parece, leyendo el boletín de prensa y algunas ¿Qué se desprende declaraciones, no, que se está presentando un informe donde se establece la posibilidad de responsabilidad penal por delito de peculado. Entonces, si retornamos a lo que señalaba hace un momento, si la Contraloría no ha establecido esos indicios de responsabilidad penal por peculado, simplemente la Fiscalía no puede hacer nada. La Fiscalía no podrá procesar eso. Sí. Entonces, ahí es cuando yo digo, esto tiene cuánto de mediático y cuánto de institucional. Y no solo me refiero en este caso exclusivo, porque hay otras actuaciones de otros funcionarios públicos, de otras instancias del sector público que actúan de igual manera. Sí, entonces se lanzan informes, se lanzan determinados, ni siquiera denuncias. En este caso me parece que hay una denuncia, no sé si es un informe presentado simplemente a la Fiscalía. Pero, por otro lado, usted tiene entonces que la Contraloría ya realizó, entiendo, exámenes parciales a distintos procesos dentro de lo que es Refinería del Pacífico. Y la Contraloría ya emitió un pronunciamiento. También emitió. Sí, ya emitió un pronunciamiento. Lo que no he visto de nadie, Gonzalo, es un análisis global al proyecto. Un análisis global al proyecto. Porque incluido, mire usted, ahora es un nuevo informe. Hace pocas semanas hubo un informe de unas compañías privadas que se contrató a través del PNUD, que contrató el Ejecutivo a través del PNUD. Hay un informe técnico sobre la refinería del Pacífico. Y lo dijimos aquí también. Resulta que es un informe parcial desde mi punto de vista, porque nadie enfoca en su globalidad el proyecto, si el proyecto debió o no debió. Una pista del contenido. Yo le estoy diciendo, ¿de qué? Este que es parcial. No, lo que usted dijeron. juzga que es parcial. Sí, lo que dijeron, porque no enfoca el problema en su globalidad. 1.500 millones. Si usted desmenuza los 1.500, secciona los 1.500 millones y se van haciendo informes parciales respecto de un contrato y otro contrato, encuentra que aquí hubo unos milloncitos más, otros milloncitos menos. Pero el global de haber desperdiciado 1.500 millones de dólares no está concebido en ninguna investigación, en ningún documento. Obviamente que Fernando ha tenido algunos pronunciamientos en sus periódicos digitales juzgando, cuestionando la globalidad del proyecto. ¿Sí? Y la globalidad del proyecto nos dice, por ejemplo, que en el gobierno del coronel Gutiérrez se declaró como proyecto de interés nacional la construcción de una nueva refinería, pero ubicada en Jaramijó. Y luego viene un cambio y dice, a ver, ¿y quién cambió de Jaramijó a otro lado? ¿Y a título de qué? Por ejemplo, esa vinculación, mire, no se estableció. Y desde ahí comienzan una serie de decisiones que van articulando un proyecto que termina en este grandísimo fracaso de los 1.500 millones de dólares en un terreno aplanado. Por ejemplo, el análisis global estructural, que ahí sí viene. Y usted no tiene que olvidarse, Gonzalo, la ciudadanía tampoco, de que existían determinados proyectos que eran de interés presidencial y que hacían seguimiento. O sea, calificaban determinados proyectos para que puedan ser informados semanalmente al presidente de la República. Es decir, habían estos compromisos, llamaban compromisos presidenciales. Y el presidente de la República estaba informado semana a semana y tenía personas encargadas exclusivamente de eso. Así es. Por ahí recuerdo una distinguida dama que luego fue ministra de Turismo. Era una de las personas que les llevaba la agenda para el control de estos compromisos presidenciales. Entonces, si usted analiza los informes de avance que le daban de la Refinería del Pacífico,
usted tiene que el presidente de la República de ese tiempo estaba debidamente informado. Y él, pero obvio, y él con un doctorado, en economía y masterados en unas cuantas cosas, debía percatarse de la barbaridad que se estaba cometiendo al impulsarse un proyecto en el aire, un castillo de naipes que era la ejecución de obras sobre un proyecto que no tenía financiamiento. En la memoria del Alto Consejo, ¿qué reposa y qué interrogantes no han podido los integrantes darse una respuesta más concienzuda y más documentada? Si es tan amable, doctor Sarraquive. Si me permite, Gonzalo, yo claro, quisiera Fernando, que el doctor Sarraquive pueda responderle al país por qué el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana hasta la fecha no ha resuelto el informe de la Comisión sobre el caso Zingue, que fue presentado al Pleno en septiembre del año anterior. Doctor Sarraquive, yo conozco ese informe y quisiera que usted le diga al país por qué hasta el día de hoy no han aprobado ese informe presentado por los expertos que investigaron del Consejo de Participación el caso del bloque Zingue. Respetable doctor Darwin. Sí, licenciado Rosero, quisiera responder, digamos, a todas las inquietudes que existan, pero son coherentes las interrogantes. Para ir poniendo un orden. Sí, claro. Y me quisiera, y para contestarle también al final, a doctor Calero. No. Quisiera más bien empezar a Fernando Villavicencio. Quisiera más bien empezar por la intervención del doctor Calero. A mí me parece que lo que plantea el doctor Calero es absolutamente coherente, en el sentido que, por ejemplo, en el caso de la refinería del Pacífico, hay que tratar, de verlo de una manera integral y investigar de esa misma manera. Porque, digamos, si no damos nombres, damos empresas, damos contratos, y realmente la opinión pública también se pierde. Aquí, por ejemplo, en el informe que todavía no está hecho público por parte de la investigación de la refinería del Pacífico, porque todavía el día lunes posiblemente ya se presente la demanda. Entonces, por ejemplo, solo para decirle la estructura, para que después puedan investigar ese informe y el Pleno resolverá hacerlo público, y además yo considero en lo personal que debería hacerse público, porque eso además es un mecanismo para que la propia ciudadanía exija que ese informe sea debidamente analizado, investigado, y que las acciones que allí se dicen, digamos, todos tengamos conocimiento y les exijamos a la autoridad de control para que siga investigando. Entonces, por ejemplo, sería bueno primero analizar por puntos, por ejemplo, las irregularidades en la gestión patrimonial de la compañía Refinería del Pacífico. Ahí hay una serie de hallazgos que hemos encontrado en problemas en gastos administrativos, en capitalización a la empresa, etcétera, etcétera. Ese es un capítulo grande. Otro capítulo, por ejemplo, que es absoluta y que se analiza en el informe, por ejemplo, las irregularidades en las contrataciones de la refinería. Todo ahí, digamos, todos los abusos de fondos públicos que se hicieron para la contratación de obras y en las fiscalizaciones, porque se contrataron varias empresas, ¿no? Y ahí también están las contrataciones de las consultorías con varias empresas, unas domiciliadas en el Ecuador, otras extranjeras, etcétera, ¿no? La contratación de los mismos abogados que se encargaron de hacer toda esta estructura, digamos, para llevarse la plata en definitiva, etcétera, etcétera. También otro gran capítulo que existe ahí, por ejemplo, son las irregularidades en la celebración de contratos con otras compañías, como digo, domiciliadas fuera del Ecuador, que no están domiciliadas en el Ecuador. Y otro gran capítulo respecto de la misma refinería del Pacífico es lo que tiene que ver con las omisiones por parte de la Contraloría General del Estado en la auditoría de control de esos recursos que se manejaron en la refinería del Pacífico. Entonces, si hacemos por partes, podríamos ir analizando, porque de lo contrario nos perdemos en toda la investigación. ¿Usted puede preguntar por partes concretamente, Fernando? Eso por un lado. Eso solo para terminar, doctor Rosero. Eso por un lado, para contestar un poco, digamos, al doctor Rosero, porque él planteaba hacer un análisis global y estructural, y ahí hay que coger por partes, porque si no, ¿cómo nos perdemos en la investigación? Escojan ustedes que también quisiera el mecanismo, pero para decir la plena. Pero por supuesto, el Consejo de Participación Ciudadana, por Dios, o sea, no está tratando de ocultar nada a nadie.
y se dirá con nombres y apellidos a los que tienen que ser. Ya están en los informes, ahí no ocultaremos. Más bien, si alguien sabe que alguien está tratando de ocultar información, de no poner toda la información correspondiente, porque es que no lo digan. Allí no se está tratando de ocultar nada a nadie. Y haremos lo que tenemos que hacer. O sea, al doctor Julio César Trujillo no le pesa ni a los consejeros que están Desde allí, luego. o sea, ningún compromiso. Conocemos. Así que no hay compromiso con nadie. El único compromiso es con el pueblo ecuatoriano y de investigar. Ahora, ¿qué es lo importante en esto también que hay que resaltar para que quede? Porque el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio terminará sus funciones en unos 3 meses. Pero ¿qué es lo que pasa con estos informes? Aparte de lo que he dicho, que esta es una información que estamos sacando contrastada, verificada, porque es un órgano del Estado como el Consejo. Pero además, el Pleno del Consejo ha tomado una resolución, todo el Pleno por unanimidad, en la que ha dicho que aquí el informe de investigación, lo que está allí, es real. Y que además este Consejo presenta la denuncia, es decir, además es parte de la investigación y además es parte procesal en esa investigación. Claro. Es decir, de aquí en adelante, los próximos consejos tendrán que seguir investigando y tener los recursos suficientes para que todo lo que está en ese informe se clarifique. Es lo que, digamos, para que no sea solamente la Fiscalía General del Estado, por un lado, que le corresponde la acción penal, pero también existe otra institución del Estado que va a estar allí vigilante de lo que está pasando, además como parte procesal. Eso me parece que es muy importante que la ciudadanía tenga claro. Y además, con un tercer elemento, a mí me parece que una vez que este informe ya se presente la denuncia, se presente con la resolución del Pleno del Consejo, se haga público para que la ciudadanía haga un seguimiento de todas las investigaciones que se están realizando. ¿Ustedes no llegarán el momento en que puedan decirle a la fiscal general de la República, a la doctora Ruth Palacios, un poco no le da vergüenza que sea más bien el doctor Iván Granda, el subsecretario de Acción Política del gobierno, y no usted como fiscal general de la República subrogante, los que anuncian los primeros 17 testaferros, que usted no los ha indagado y lo indagan desde afuera, más bien desde la Presidencia de la República? ¿Desde cuándo tendrá esa información? Le preguntaré el día lunes que viene el doctor Iván Granda a esta emisora, a primera hora. Pero esta pregunta, ¿cómo la ve usted, el doctor Calero y Fernando Villavicencio? ¿Cómo es que primero conocen otros antes que la mismísima fiscal? ¿A qué atribuye usted y por qué no lo han reclamado en representación nuestra desde el mismo Alto Consejo? De hecho, el señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana ha citado el día de hoy a las 9:30, les puedo manifestar, con la señora, a tener una reunión con la fiscal general para que en uso de nuestras facultades, digamos, de control de los casos de corrupción y de investigación de estos casos, que nos explicara justo este tema en particular. Pero sin embargo, más allá de eso, Gonzalo, licenciado Rosero, es que aquí la responsabilidad no solamente es, y no es para tratar de, en este caso, digamos, de alguna manera librarle de responsabilidad a la primera autoridad. Yo creo que tiene total responsabilidad la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, pero también de todos los mandos medios y fiscales del país. O sea, tanto la fiscal general cuanto los fiscales, digamos, le deben al país todo este tipo de investigaciones, porque a mí me parece que allí también no están cumpliendo su deber que corresponde cada uno de los fiscales, y ojalá que el nuevo Consejo de la Judicatura también evalúe el trabajo de los fiscales, porque esta es una situación absolutamente grave. Eso es correcto. Licenciado Rosero, es la realidad. Okay. Pero ¿cómo podemos hacer una institución como la Fiscalía General del Estado, digamos, que no da respuesta a la ciudadanía? Y cada vez nosotros hemos dicho, y ahí de alguna manera para contestarle a Fernando Villavicencio, o sea, en el sentido de informar más que contestarle, decirle a Fernando que el caso Singer, nosotros hemos dicho que vamos a sacar una veintena de informes, y esperamos allí también verificar este caso Singer, y podría decir en qué estado podría estar. No han sido parcialmente... Pero ahí me parece que
Y a mí me parece que ahí el nuevo consejo de la Judicatura tendrá que ahí evaluar también a los fiscales, a la Fiscalía General del Estado, empezando por todos los fiscales, desde el menor rango hasta el último, porque de lo contrario usted, no se puede dar respuesta a la ciudadanía, ¿no? Bueno, triste expectativa y esperanza si el nuevo Consejo de la Judicatura, presidido por una correísta apasionada, que hemos revelado con nombres y apellidos sus vinculaciones con el pasado, pueda llevar adelante. Discúlpeme, doctor Saraquibe, eso hicieron ustedes. Ustedes acaban de elegir ese Consejo de la Judicatura, que es una vergüenza para el país. No hay ninguna garantía de que la justicia pueda actuar. Con todo respeto le digo. Y también, si usted me dice, yo le puedo entregar la información de un alto personaje o personero que ustedes nombraron, el señor Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, y no sé por qué él no aparece vinculado, o no sé si está. Él fue el quien dio los informes favorables para la contratación de la compañía Worley Parsons, la fiscalizadora en la refinería del Pacífico, un contrato de 205 millones. Ustedes eligieron al Procurador General del Estado. ¿Cómo va a acusar el procurador? Usted está diciendo que las autoridades que ustedes han elegido tienen que luchar contra la corrupción. Dígame si el procurador, Íñigo Salvador, fue quien autorizó o dio un informe para contratar a una empresa que ustedes acaban de señalar como corrupta, Worley Parsons. ¿Con qué calidad ética y con qué capacidad de independencia va a ser el acusador quien defienda los intereses públicos? No, yo sé, pero el secretario, pues son parte, yo sé cómo funcionan esas cosas. O sea, aquí tenemos que ser claros, ¿sí? Con todo respeto, doctor Saraquibe, y con todo el respeto al doctor Trujillo, a quien admiro, ¿sí? Pero no se han hecho muy bien las cosas. Nos están dejando de herencia una demoledora. Ese consejo de participación, ese consejo no quiere de la aceptar Judicatura nadie. Es una vergüenza. Es algo más viejo, a mí dice me Julio duele, César. acaban de nombrar ayer como asesores de esta señora y de los otros vocales a gente que ha actuado en contra de la ciudadanía, ha violentado derechos humanos, contra derecho. Por aquí los tengo, pero está en mi cuenta de Twitter. Está en mi cuenta de Twitter, lean. Pero ustedes eligieron ese Consejo de la Judicatura. Ese Consejo de la Judicatura es una vergüenza. Doctor Calero, ¿qué opina usted? A ver, estábamos conversando algo sobre la Fiscalía y yo no quisiera ponerme en la mitad porque este rato aparece como que hay una pelea por captar porque está en pleno proceso para la designación de nuevo fiscal. Y entonces hay adherentes ocultos de unas y de otras candidaturas, sí. Unos le quieren bajar a la una y le quieren subir a la otra, etcétera, etcétera. O son apostadores múltiples. Yo no quisiera ubicarme en ese plano. Entonces, con absoluta imparcialidad en el tema, yo sí digo que, y ratifico lo expresado hace un momento, que cuánto de mediático, Gonzalo, cuánto de mediático tienen algunos pronunciamientos de distintos funcionarios oficiales. Y a mí me parece que la actuación del viceministro es mediática. Gonzalo, me parece que la actuación del doctor Mera. Que la actuación, Gonzalo, del viceministro es mediática. Y que la Fiscalía ha actuado bien al decir, venga y deme esa información, pues, Gonzalo. A mí me parece que es correcta la actuación de la Fiscalía en ese sentido. Y no me parece que sea correcta la actuación del funcionario del Ministerio del Interior de estar publicitando temas que le corresponden a la Fiscalía. Es un juicio de valor, claro, doctor. Sí, pero obvio. Y entonces, aquí digo yo, ¿cuánto de mediático hay entonces en este tipo de pronunciamientos? Aquí si respaldamos la institucionalidad hay que respaldar la plenitud y no a conveniencia de un sector, de una persona o de otra. Siempre me inscribiré en el respaldo y en el respeto a la institucionalidad, Gonzalo. Este tema no tenemos en nuestro archivo mucho material que digamos, pero sí vale la pena recordar lo que nos dijo Fernando, el señor Contralor, en su última comparecencia a nuestros estudios, en una entrevista que le recordamos cuando yo le pregunté sobre lo que ha calculado Contraloría y no ha reparado Odebrecht hasta este momento, ¿a cuánto asciende? Es bueno que le escuchemos también al señor Contralor nuevamente. Pablo Celi. Y la primera pregunta que surge cuando nos reunimos los funcionarios para discutir ese tema es
cuánto tiene que resarcir Odebrecht al país. Y ese cuánto aún no está establecido por el Estado de manera precisa. Por eso es que la pregunta suya, no solamente que es pertinente, sino que señala una de las debilidades que tenemos todavía en el cruce de información entre las instituciones. ¿Por qué es complejo el cálculo de Odebrecht? Es complejo el cálculo porque ahí tienen que intervenir Subcontratistas. No, tienen que intervenir. Hay una escalera de procesos de contratación inentendibles en No, tienen que ocasiones. intervenir algunos factores. Cuantifique las siguientes cosas. En primer lugar, el monto total de la contratación de Odebrecht en el país. En segundo lugar, todas las formas de subcontratación asociadas. En tercer lugar, de esa contratación, ¿qué parte de esa contratación ha sido observada por Contraloría o ha sido penalizada, sea por acción de la Fiscalía en una primera fase o ya por juzgamiento efectivo? Súmele a esto el monto coimas a funcionarios, cosa difícil de determinar. De probar. De probar sin una información rigurosa que generalmente está fuera del país. Por lo tanto, un cuarto valor que yo añado y que no es menor, la lesión enorme a un bien intangible que es la ética pública, que es la integridad del Estado. ¿Qué le parece a Fernando Villavicencio esta explicación? Yo ando con una pastilla en el bolsillo por el dolor de cabeza. Porque que un contralor diga que no tiene la cifra de... Usted usa esa de malas ansias, ¿no? Sí, es terrible. Bueno, nosotros sí tenemos un aproximado. Los periodistas siempre vamos adelante, no sé por qué. Y no es que nos creamos los supermachos ni nada. Este es un reportaje de hace 1 año y medio con Cristian Zurita. Está publicado en Plan B, Mil Hojas y La Fuente. Sí. Es un análisis comparativo de todos los contratos de Odebrecht y comparativo en el referido a los reales costos, a los términos de referencia. ¿A cuánto ascendía lo que ustedes nosotros estamos llegando con Cristian Zurita a un estimado de los sobrecostos. Los sobrecostos en todos los contratos de Odebrecht bordean los $850 millones. 850 millones de dólares son los sobrecostos. Bueno, a lo mejor la cifra no sea, no esté en algún documento. ¿Se puede imaginar, doctor Calero, esta cifra? Es que si usted calcula, nosotros hemos hecho, Gonzalo, mire, solo para poner un ejemplo, solo para poner un ejemplo. En el caso Manduriaco, el costo del contrato original está en 100 y pico de millones de dólares. Al final el Estado acabó pagando más del doble. En el caso de Daulevinces, la serie de contratos complementarios conducen a ver que se duplicó y se triplicó el contrato, el monto original. En el caso del poliducto Pascuales Cuenca, es decir, en el caso de refinería, del proyecto del acueducto de la Esperanza y la remoción de tierras. Ese análisis lo hemos hecho periodísticamente leyéndonos, sí, sin estar con nuestros hijos, leyéndonos centenares de documentos y de contratos. Nosotros, sin sueldo público, para que escuchen. Ustedes ganan plata nuestra y tienen que hacerlo. Y es impresentable que venga una autoridad y diga, no ¿Esto le dice usted a Pablo? No, a todos. Es que estamos viviendo así un cinismo sin límites. Ahora toditos son abanderados de la lucha contra la corrupción. Pero ahí en el Corrato, ahí estaban comiendo en Carondelet y les temblaba las mandíbulas. ¿O no, doctor Calero? Nosotros aquí solitos peleando. Usted aquí, yo le escuchaba, doctor Calero, aquí. Y yo en el exilio. Pero dimos la cara, ¿sí? Muy poquitos. Entonces no es posible venir a decir que no hay cifras. Hay cifras. Lo que pasa es que algunos no quieren leer. No quieren leer esos contratos porque a lo mejor se remuerden el rabo en la puerta de la catedral. ¿Eso es el fenómeno que pudo haber ocurrido en el Ecuador de estos últimos años, doctor Calero? Yo quisiera inscribirle en esto. Mire, el problema es tan complejo, Gonzalo, es tan complejo, que en el caso de la refinería del Pacífico yo inclusive estoy pensando en una componenda transnacional. ¿Componenda transnacional? Pero por supuesto, porque... ¿Cómo lo prueba? No lo voy a probar. Son deducciones nada más. Porque si tuviese las pruebas, González... Bueno, no lo pruebe. Mire, pero ¿cuáles son ¿de qué manera los elementos que le llevan a por esa eso deducción? yo comencé haciendo un recorderis respecto de la ubicación inicial del proyecto de nueva refinería. ¿Quién y cómo y por qué lo cambiaron? ¿Y para qué? ¿Y cómo es que luego aparece PDVSA
aparece el coronel Chávez a comandar el proyecto de la refinería del Pacífico, porque ellos son los que imponen, por ejemplo, la selección y la contratación de SK. Documento. Pero claro, hay documentos. El hecho de haberle adjudicado el 49% de participación a PDVSA, cuando ministros de esa época le preguntaban ¿y qué crudo van a procesar? Va a venir crudo de Venezuela. De Venezuela, en aviones viejos. Pero dése cuenta entonces, la injerencia. Pero cómo se burló hasta con estos aviones. Escúcheme, Chávez, Gonzalo, ¿no? la injerencia entonces de Venezuela, de PDVSA, del chavismo en el proyecto de la refinería del Pacífico, da para dudar que fue esta una componenda transnacional. Sí. Y contratistas, viejos contratistas Ahí sí. de PDVSA fueron recomendados aquí para eso. Y mire, he estado revisando muy ligeramente anoche un informe, por ejemplo, a los estados financieros del 2014 y desde el 2015 de la refinería del Pacífico. Y me he encontrado con unas cifras, con unos temas escandalosos, como aquel, por ejemplo, de que se le contrató a PDVSA para que asesore gerencialmente a la refinería del Pacífico. Y son millones y millones de dólares que les dieron. Y por ahí un saldo que se le debía, dijeron, eso para futura capitalización a cargo de PDVSA dentro de la empresa de economía mixta. Es decir, que el Ecuador le pagaba a PDVSA, le pagaba a Venezuela y después decía, lo que le debe, eso ponme a mi cuenta como un monto de capitalización de la empresa. Entonces uno se percata de estas situaciones y dice, a ver, este era un asunto que no fue tomado como decisiones exclusivamente en el ámbito nacional. Este fue un asunto que se tomaron decisiones, por lo menos en contubernio con otro país, con otro mandatario. Y lo que dice Luis Calero es preciso. El apellido yo ya dije. Hay un documento firmado por Nelson Martínez, exgerente de PDVSA y de Citgo en Estados Unidos, acaba de fallecer hace un mes en la cárcel de Venezuela, para que el gobierno de Maduro, haya condenado a la cárcel a Nelson Martínez. Es que Nelson Martínez ya era un demonio, ¿sí? Para decir algo. Claro. Este señor Martínez es uno de los arquitectos con Hugo Chávez del proyecto de refinería del Pacífico. Él firma este documento que hace referencia el doctor Calero y que está colgado en mi portal. ¿Dirigido a quién? A Carlos Pareja y a Nuceli el año 2007, antes de que se constituya la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico. PDVSA ordena, mejor dicho, dispone así muy suavecito y dice, hemos decidido contratar con las compañías SK y KBC la realización de los estudios para la refinería. Y claro, los marinos. No sé si algún marino aparezca en el informe del Consejo de Participación, porque les tiembla, ¿no? Escuchan un uniforme y a los civiles se ponen a temblar. Yo no sé por qué les tienen miedo. Ellos son nuestros empleados, trabajan para la sociedad, son funcionarios públicos. Pero fueron desleales. La Marina, Gonzalo. Súper desleales. La Marina de esa época. Alta responsabilidad mantiene Iba a decir nombres. La Armada Ecuatoriana. Luis Jaramillo Arias. Él es el responsable principal de origen del proyecto Refinería del Pacífico. Y alguien más. ¿Quién presidió el directorio de Petroecuador? ¿Quién? Galo Alfredo, Chiriboga, Zambrano. Ellos, las mismas empresas dispuestas por el comandante Chávez para que hagan los estudios en Refinería del Pacífico en el año 2007, las mismitas SK y KBC pasaron a Refinería de Esmeraldas a hacer la fallida repotenciación y rehabilitación. Por eso coincido enteramente con Luis Calero cuando dice que un organismo de control o un ciudadano que quiere llegar a puerto seguro, a la verdad, no puede hacer informes parciales. Tiene que ver el proyecto en su integralidad, en su totalidad. De lo contrario, a alguien están beneficiando. El trabajo del Consejo queda con puntos suspensivos. Pero ¿qué diría usted si le correspondería, doctor Darwin? Capacidad lo tiene. Memoria lo tiene. Usted ha contemplado explicaciones y especulaciones inclusive de unos y de otros, doctor Zaraquiri. ¿Qué debería decir un prólogo de un libro del Consejo de Participación Ciudadana
de Julio César Trujillo. Histórico documento podría ser. Sí, bueno, yo lo que podría decir que realmente el Consejo de Participación Ciudadana hace todo transitorio, hace todo el esfuerzo posible por, además de cumplir con el mandato popular del 4 de febrero, que tiene que ver, fue con la evaluación, la designación de nuevas autoridades, la investigación de casos como los que hemos empezado a presentar y hasta el fin de la gestión, y también las propuestas de reforma legal para digamos, de alguna manera desentramar toda esa institucionalidad que permitió la impunidad y la corrupción. En eso estamos, en eso está el Consejo de Participación Ciudadana y lo va a hacer hasta el último día. Ahora, respecto de las investigaciones, que es lo que, digamos, ha copado la mayor parte de nuestra intervención en el medio, hay que tener absolutamente claro que no. En el caso de la Refinería del Pacífico hay algunas indagaciones previas que están abiertas y que están en proceso de pericia. En esas investigaciones también, en esas indagaciones, el Consejo, como tomó una resolución objetiva con disposiciones absolutamente claras, o sea, no es que se está diciendo, no es una cuestión, bueno, no se ha dicho, pero una cuestión mediática, no, y ni siquiera estamos, digamos, se han salido a los medios de comunicación a decir todo lo que de esta investigación ha resultado. Pero lo que sí se ha dicho en una resolución totalmente objetiva, que se van a verificar todas las indagaciones previas que se han abierto sobre el caso, por ejemplo, en este caso de Refinería del Pacífico, como por ejemplo en el caso Manduriaco, para que en esas indagaciones también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea parte procesal y además que acelere las investigaciones. Por ejemplo, en el informe que espero que la próxima semana ya se haga público una vez que se lo presente a la Fiscalía General del Estado, ustedes podrán verificar inclusive los nombres que digamos a algunas que preocupa además que deberían estar y no están aparentemente, pero yo le puedo decir que el Consejo de Participación Ciudadana pondrá los nombres de las personas que tienen que estar allí y además y de otros que podrán salir en las investigaciones, pero por ejemplo allí a nosotros en el informe, claro que obviamente consta pues el contraalmirante Luis Jaramillo Arias como presidente ejecutivo de Petroecuador y así otros más, que inclusive están señalados en algunos informes de la Contraloría General del Estado. Pero eso solamente para terminar, licenciado Rosero, por ejemplo, otra de las cosas que también, además de eso, se presenta una denuncia particularmente sobre tráfico de influencias, precisamente porque en el caso del ex contralor Carlos Poli, se guardó los exámenes 4 años y solamente en el 2018 se pudieron sacar esos informes con responsabilidad penal. Y ahí también existen responsabilidades de los propios auditores de la Contraloría que en esos años realizaron las auditorías y también se guardaron la información. Entonces también el Consejo sobre eso va a presentar una denuncia para que se investiguen también a esos auditores. En todo caso, yo lo que diría ninguna lucha es suficiente por el caso en el caso de la lucha contra la corrupción. Yo creo que el Consejo hace enormes esfuerzos con las limitadas capacidades logísticas que tiene en este momento para poder develar estos casos de corrupción y objetivamente ponerle al Consejo al frente de estas investigaciones. Eso me parece sumamente importante porque es el Consejo como institución quien hará frente en estas investigaciones. ¿Usted por qué cree que el señor Iván Granda se adelanta con la precisión elaborada de dar a conocer al país que son en número de 17 los testaferros que dicen conocen los mayores milagros de este panorama tan putrefacto y los beneficiarios? En el tema de los beneficiarios, ¿qué sacará en claro la memoria del Alto Consejo de Participación Ciudadana? La Fiscalía ha arrancado la investigación. La idea es descubrir la identidad de los 17 testaferros. Ahora seguramente el señor Granda, que está volando de Cuenca a Quito a este mismo momento, va a llevar la correspondiente información, las primeras informaciones que ha logrado él. ¿Quién le proveyó? ¿Quién piensa usted que le proveyó de esa información? ¿O es una deducción de él? ¿O el Palacio Nacional de Gobierno, la Presidencia de la República, tiene la obligación, más que la obligación,
le sonó bien al presidente Moreno ser el actor fundamental de la denuncia y del esclarecimiento de los milagros que estos 17 testaferros tienen en su memoria, en su dominio, en su conocimiento y en su acción de disimulo, porque son testaferros, prestanombres. El señor Granda ha hablado de testaferros y con base en eso vamos a investigar quiénes son esos testaferros. ¿Para qué? Sería mi pregunta para Luis Calero. Palacios aclaró que Granda no es investigado y que simplemente espera que rinda su versión y entregue las evidencias a las que hace referencia en cuanto a los acuerdos escritos que dice haber firmado con 17 testaferros, y que también declare sobre los acuerdos verbales, según la compañera Sara Ortiz del diario El Comercio. Pero Granda dijo que esto se concretará después de que se apruebe la ley anticorrupción y de protección al denunciante, que impulsa el Ejecutivo, y con esa norma obtendrán protección y beneficios legales, que es indispensable esa ley. También las propuestas también son muy importantes que conozca la ciudadanía. Las propuestas que están formulando es la construcción de una ley anticorrupción, otra, y protección del denunciante para recuperar dineros malversados. Si hacen esa ley, nosotros hablamos, dicen algunitos. Proyecto de ley de recuperación de capitales para, valga la redundancia, recuperar dinero de la corrupción. Un tercer alcance, un proyecto de ley de extinción de dominio para traspasar bienes incautados a nombre del Estado, aún sin que haya una condena. También se pide eliminar el informe, doctor Calero, de la Contraloría para que Fiscalía abra indagaciones por peculado y enriquecimiento ilícito. Sarita Ortiz ha redactado que el quinto punto es aumentar la sanción por tráfico de influencias. El sexto, declarar la muerte civil de los sentenciados para que no puedan ser servidores ni candidatos a una dignidad. Sancionar intento de cohecho entre privados. Una octava actividad, impedir, o octava disposición legal, impedir contratación con firmas corruptas. El 9, crear la figura de investigación compleja para agilitar procesos. Tipificar la corrupción como un delito. Impedir la destitución de servidores judiciales para que los operadores puedan actuar. ¿Son procedentes estas propuestas, doctor Calero? Lo que creo que es improcedente es la manera como se ha estado actuando, Gonzalo. Desde hace algún tiempo aquí hemos venido insistiendo en la necesidad de una coordinación a nivel estatal para el combate a la corrupción. Mire usted, el Consejo de Participación es un órgano de una función, que es la función de transparencia y control. Pero bajo la égida de esta función, o como parte de esta función de transparencia y control, están todos los entes, valga la redundancia, de control. Entonces está Fiscalía, está Contraloría, la Superintendencia, la Procuraduría. Pero caramba, entonces, ¿cómo es posible que no se haya conseguido un acercamiento entre todos estos entes de control y propusiesen una sola propuesta, una alternativa legislativa por parte de todos ellos? Unos apuntan por aquí que el Tribunal de Cuentas, otro que me quiten el informe previo de Contraloría, el otro que yo. Y caramba, aquí no hay una visión de Estado. Entonces no existe una visión de un combate certero a la corrupción. La institucionalidad tiene que funcionar así. Entonces esta función debería haber hecho ya una propuesta.
que pase por revisar todas las alternativas que usted ha leído, ha dado lectura y que históricamente han venido. Pero no hay una cohesión institucional. Le pruebo que el señor presidente de la República dispone que primero más bien sea un intermediario de él, el señor doctor Iván Granda, que estará el próximo lunes a primera hora en esta emisora, y que ya debe haber llegado a la capital de la República y que hoy comparece ante la fiscal. Pero di tú primero, ¿quiénes son los testaferros? ¿Quiénes son los testaferros? Que ya tenemos inventariado el número de testaferros y dónde están ubicados. Porque si le das a la RUT... Claro, eso es lo que me parece incorrecto, Gonzalo. Yo decía, esa más es una posición mediática que institucional en contra de la corrupción. Pero es desconfianza a la fiscal. Puede ser, pero lo otro es más bien entonces posicionarse. Porque puede haber varias lecturas, Gonzalo, Claro, y una lectura política puede ser a ver cómo están las encuestas. Yo veo que hay desconfianza en la fiscal, clarísimamente. Gonzalo. Va a avisarles ella a los testaferros, ha de decir, yo no quiero defender a la fiscal. ¿Cuántos meses tiene en ejercicio de sus funciones la fiscal? ¿2 meses, 3 meses? No podemos ponerle todita la carga de lo que han sido los malos fiscales, del funcionamiento inadecuado de la fiscalía. Estoy hablando de la desconfianza del gobierno en la fiscal que le dice esa desconfianza debería manifestarse de otra forma. Debería manifestarse de otra forma, Gonzalo. Yo sí creo que esos procesos tienen que articularse internamente. Y el estadista no puede estar en estas minucias. Adelántate. Porque desconfío, no, caramba, no, eso no es un invento mío, entonces, es una deducción yo mía. También digo, ubicándome en su deducción, yo me pongo, no debería ser así, porque lo correcto es entonces, a ver, veamos esto. Yo sé que la UAFE puede haber hecho los descubrimientos. Yo colijo como periodista. Sí. Ese es nuestro trabajo. Yo como analista le doy mi opinión, ¿no es cierto? Por eso le pregunto. Entonces yo digo, la UAFE entrega a quién primero la información. ¿A la fiscalía o a la presidencia? ¿O a quién? ¿O procesa sola? No sé. Pero sí entonces deberíamos advertir nuevamente la necesidad imperiosa de que respetando la institucionalidad todos converjan a una lucha frontal y decidida en contra de la corrupción. Y la mejor manera de hacerlo es de una manera articulada, organizada y no queriendo llevárselos por otros, cada quien por su lado. Y rompiendo, vuelvo a insistir, la institucionalidad. Los periodistas de investigación, ¿por qué no fueron los primeros en detectar a estos 17? ¿O ustedes tienen 117? Yo tengo como 300. Claro. Pero no voy a salir a decir, vea, yo acabo de pactar con los testaferros porque será estoy muerto. O quiero salir en un titular. O sea, yo comparto lo que, y no es un tema de afinidades o no, o de afectos o desafectos. ¿Existe fiscalía o no existe? La fiscalía es el único órgano del Estado ecuatoriano que está en la obligación de procesar estos casos. Si estamos hablando de testaferros, de gente que prestó el nombre para amasar y acumular fortunas del Estado ecuatoriano. Entonces yo como ciudadano, por más funcionario público que sea, no puedo arrogarme ninguna función de nadie. Lo que tenía que haberse hecho, ¿sí?, es llevar esa información, hablar con la fiscal para que sea la fiscalía la que proceda con los testaferros, con los delitos que tenga que se determinen. Es distinto que usted encuentre que hay otros testaferros en número de 700. Pero sí, pues cualquiera. Pero es entonces distinto a lo que ha hecho la presidencia de la República, en lugar de que deje hacer pero si no lo hace la fiscal y conoce el señor presidente de la República. Bueno, lo que tenían que, no tenían por qué haber hecho ruedas de prensa ni nada. Entonces ahí queda clarito que coincido con lo que dice el doctor Calero, de que lo que existe es un ánimo por copar titulares de los medios, por posicionar el tema, y creo que para los ecuatorianos está claro. Yo les digo con absoluta frontalidad, el pueblo ecuatoriano sí sabe quiénes descubrieron ¿Y hicieron estos 17 el mayor sí están trabajo. en sus listas investigadas? No sé si coincidan algunos, pero yo sí sé, pues yo he dicho con nombres y apellidos. No sé quiénes sean los que va a presentar el señor Granda. Ojalá coincidan algunos con los que yo tengo, pero cuando yo tenga confirmado, pero cuando lean mis reportajes, ahí están muchos nombres.
¿sí? De autores directos, mediatos, testaferros, etcétera, etcétera. Ahí están. O sea, yo no tengo por qué... ¿Y por qué no vino a avisarme a mí, le ha de decir la doctora Ruth? No, yo en lo he otros entregado. términos, con Pero otras yo modalidades. le he entregado, mire, el caso ¿Por qué le Singh- avisa a su presidente y no viene a Pero comunicarme claro, mire, primero a mí? yo qué hice en el caso Singh. Yo fui, aunque no era mi tarea como periodista, hice un reportaje y le entregué al señor Contralor, Carlos Polide en esa época. Señor Contralor, es su obligación, investigue, ¿no es cierto? ¿Qué hice en el caso de Petrochina? He hecho 20 investigaciones, he publicado un libro, 2 libros. ¿Y qué hice lo primero? Señor fiscal general, investigue. Aquí creo que hay irregularidades y gente sospechosa. Pero yo no estaba diciendo, y aquí están los testaferros. Yo creo que hay un enorme afán por recuperar puntos en una caída que está muy Discúlpame, triste. pero vos pudieras hacerlo porque eres periodista y trabajas en medios. Claro. Y esa es tu función. Además, pero esa no es la de un funcionario público. Ya. ¿Sí? Lo mediático, dejémosles a los periodistas. Ya, perfecto. Pero lo otro, Pero no. le están dando un ejemplo clarísimo de una voluntad política, de una voluntad personal, de una obligación de ejercicio de su puesto desde la presidencia a la mismísima fiscal que aspira a ser fiscal general. pero mire, para por ponerle largo trecho. otro caso, en el caso de los informes de los 5 proyectos, emblemáticos, esos 5 proyectos emblemáticos están en páginas y páginas y páginas de los portales de investigación. Lo hemos hecho otros, los periodistas. ¿Qué acaba de hacer el gobierno con la contratación de estas consultorías? Confirmar y a medias lo que nosotros ya dijimos. Pero ¿cuál es el ánimo? ¿Qué se nota ahí? De llenar titulares, de decir nosotros también estamos en contra de la corrupción. Pero bueno, si quieren estar en contra de la corrupción, saquen a los correístas del gobierno, pues. ¿Qué hace, por ejemplo, los hermanitos Racines en Petroecuador? El señor Diego Racines, ¿sí? que el gobierno dijo que aquí hay los topos, ¿se acuerda? Paul Granda dijo, aquí hay unos topos. Yo le dije, aquí está un topo. El señor Racines, él fue abogado de Alexis Mera, junto con Diego Guarderas, que ahora trabaja con Joana Pesantes en la presidencia. ¿Sí? Ellos y Pedro Espinosa. ¿Qué ha de ser, pues? Salieron del ministerio y volvieron a Petroecuador. Está en Petroecuador como jefe penal. A ver, escúcheme. El jefe penal de Petroecuador ¿Se llama? es el abogado de Alexis Mera, Diego Racines, el hombre de confianza de Jorge Glass. ¿Y quién le acompañó a Alex Bravo? Porque él era su jefe, Alex Bravo, cuando le detienen en el aeropuerto de Tababela, va a la unidad de flagrancia y es Diego Racines quien le saca de ahí, le libera. Y el hermano de este señor, que se llama Andrés Racines, otro hombre de confianza de Alexis Mera y de Nielsen Arias, adivinen dónde trabaja. En la gerencia de comercio internacional de Petroecuador. Es decir, este señor es el que está informando cada minuto, cada segundo a Nielsen Arias y a Jorge Glass. Y vienen a decir que están luchando contra la corrupción. O sea, para otros que les crean, pero yo no les creo. Y ahí, doctor Saraquibe, la responsabilidad del organismo del cual usted es su secretario, ¿qué dice? ¿O qué puede analizar después de este programa en el noticiero de la cadena Democracia? Bueno, señor Rosero, yo lo que puedo comentar ahí, bueno, yo lo que soy el secretario del Consejo. Así y mismo no lo puedo estoy. referirme de todos los debates que han pasado. Pero usted es la memoria de ese Consejo. Ahora, pero el Consejo tiene unas competencias absolutamente claras. O sea, nosotros no podemos investigar investigar sí, pero no podemos meternos ya en la gestión propia hasta de designación de funcionarios que corresponden ya al Ejecutivo o a otras funciones del Estado. Entonces, y sobre eso no me puedo ni siquiera pronunciar, ni podemos hacerlo porque no lo podemos y no lo debemos hacer además. Lo que sí nos corresponde, por ejemplo, ya investigar casos en la lucha contra la corrupción, que es lo que estamos haciendo, y con total objetividad. O sea, aquí no es que nosotros vamos y presentamos la denuncia, no, es respaldado con informe absolutamente técnico, investigado, con anexos, certificados, con documentos, para que la Fiscalía haga la investigación y además que a nosotros nos tome en cuenta como aliados para poder investigar. O sea, nosotros estamos dando pasos absolutamente serios en los casos que cogemos para investigar. Si hubiéramos
se resuelve el pleno del Consejo que se debe investigar y ser parte procesal, vamos a ir absolutamente con todo hasta el tiempo que nos corresponde. ¿Alguna inquietud respecto del Consejo, doctor Calero? No, yo solo a ratificar la que dije hace un momento, que sería interesantísimo que se tratase de articular una sola posición de la función, con miras a una reforma legal que sea el soporte para un verdadero combate a la corrupción. Doctor Darwin, ¿qué piensa usted llevar a conocimiento del Pleno de lo que hemos conversado en este programa? Bueno, los señores consejeros son absolutamente conscientes que uno de los objetivos del Consejo Transitorio es la propuesta de normativa legal que permita, como dije antes, que permita, digamos, de mejor manera investigar los casos de corrupción y evitar la impunidad. Y en eso se está trabajando. Va a haber una propuesta al respecto, y así que el doctor Calero en eso tiene total razón, y va a haber una propuesta de eso. ¿Qué buscan las 11? Que la función de transparencia, por ejemplo, no es parte de la Fiscalía, y tampoco es parte de la Procuraduría General del Estado, ¿no? Pero como función de transparencia habrá una propuesta, como se ha referido el doctor Calero, porque esa es uno también de los objetivos del Consejo Transitorio. Mejor le pregunto a Fernando, con todo el respeto a usted, por respeto, ¿no? Le pregunto a Fernando, que es un ciudadano y un periodista muy original, muy independiente de los actores, especialmente públicos y privados. Pero, Fernando, las 11 iniciativas anticorrupción, que parte de ellas acabo de leer, proceden del Congreso. ¿Qué busca disimular el Parlamento? Igual quiere salir del hoyo, con el 15% de respaldo popular. Yo hubiese cerrado las puertas realmente. Están bien para investigar diezmos, esas cosas chiquitas. 15%, no pasan de ahí. Son expertos en investigarse a ellos mismos. Imagínense al nivel de corrupción que hemos llegado, que para lo único que ha quedado la Asamblea es para que se investiguen ellos mismos, su microcorrupción. Pero el resto, realmente este país está no podrido. Es macro. O sea, no, es la micro, o sea, un diezmo es una microcorrupción comparado con el lleve de 1.500 millones de dólares de refinería del Pacífico. Pero la inercia es un macro elemento de corrupción. Sí, yo creo que es transversal. El silencio. El Estado está podrido. La falta de fiscalización, pues el incumplimiento de la Carta Política, pues. Si es principal obligación fiscalizar al Ejecutivo, ¿qué han hecho allí, pues? Nada. Vean las disputas que están. Vean las disputas que están. Estarán volviendo al cada día ecuatoriano volviendo a pedirle el voto. Gonzalo, cada día yo escucho en la calle cada día, cada instante la gente que dice, esto está podrido. Señor Villavicencio tiene toda la razón, y muy pronto habrá un clamor generalizado que se vayan todititos, hasta los que pedimos que se vayan todos. A ese nivel está el Ecuador. Que se vayan todos, hasta los que piden que se vayan todos. No quiere terminar. No. Sí. Pero pues está buena la consigna. Por eso no pido nada más bien. Sí. Buena consigna. Mire, yo creo que efectivamente hay que... Para viernes está bueno Muy bueno. Abra la botella. Mire, Gonzalo, sí me parece a mí que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en un proceso de educación social para que no vuelvan a repetirse designaciones, elecciones como las que ahora lamentamos y que la patria lamenta profundamente. Es materia de un trabajo serio de los medios, yo diría persistente, en advertir a la población de todos esos falsos mesías y de que tuvieran la suficiente perspicacia, la suficiente capacidad para advertir detrás de algunas ovejas están unos lobos sedientos de corrupción. Que alguien dijo que simple y llanamente cuando se obtienen recursos, por ejemplo, para una campaña electoral de aportaciones, luego tienen que facturarse esas aportaciones, por un lado, y por otro lado, quienes tienen recursos lo que hacen es una inversión y van
obviamente, a recuperar esa inversión. Parte de los diezmos ha sido eso, según se escuchaba nosotros, recuperar la inversión que hicimos en campaña, los créditos, etc. Entonces, me parece que siempre será oportuno advertir a la población la necesidad de hacer análisis más serios, más profundos respecto de los candidatos por quienes van a votar. Esta nota indicativa del fiscal general Galo Chiriboga, que estará presente el 1 de febrero en Estados Unidos desde archivo, ¿no? Estará presente el 1 de febrero en Estados Unidos para analizar la cooperación internacional con el Departamento de Justicia en los casos de Petroecuador, yo sé, pero digo es de archivo. También vale revisar, ¿no? Esto para otro momento. Muchas gracias, doctor. Quiero expresar mi rotundo y profundo reconocimiento al secretario del Consejo de Participación Ciudadana, a la otavaleña, como suelo decir, que se ha lucido esta mañana. Muchas gracias por su concurso y ha sido muy importante su papel en esta mañana, Darwin. Le despido con el doctor Calero y con Fernando. Con mis oyentes, con mis compañeros de trabajo, le despedimos muy reconocidos por su deferencia con este medio de comunicación. Bueno, pues volvemos con el tema Venezuela, que está candente. Inicio de espacio promocional y publicitario. Así como los geeks son los nuevos cool, en las redes sociales están los nuevos asesores. El mundo cambió y tu banco también. Con tu agente virtual Sofi, haces todo lo que haces en el banco. Consultas saldos, realizas transacciones y solicitas información sin ir al banco. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata.